En este video realizaremos la secuencia número 5 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. En esta oportunidad vamos a trabajar la secuencia B+, A menos B menos simultáneo. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por dos cilindros de doble efecto, el cilindro A y el cilindro B. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final del recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. Y en el caso del cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías y 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por solenoide. Esto quiere decir que estas válvulas son electroválvulas biestables. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2 y la válvula del cilindro B posee los solenoides S3 y S4. Ambas válvulas se encuentran alimentadas por la misma fuente de aire presurizado. En esta oportunidad se quiere realizar una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento B+, A menos B menos simultáneo. Es decir, que primero se extiende el cilindro B, luego se extiende el cilindro A y luego ambos cilindros hacen su retroceso simultáneamente. Y cada vez que se presione ese botón de arranque, se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Esta secuencia la vamos a obtener por el método paso a paso. El primer paso de este método es escribir la secuencia de movimiento y el segundo paso, separar en pasos los movimientos que se realizan de forma simultánea. Esto quiere decir que esta secuencia tendría tres pasos. El primero sería B+, el segundo sería A+, y el tercero sería A menos B menos. El tercer paso del método dice que en la parte inferior de la secuencia vamos a escribir las condiciones que se deben cumplir para poder realizar cada paso, y esas condiciones se establecen en términos de pulsadores o finales de carrera. Y el cuarto paso dice que en la parte superior de la secuencia debemos escribir los elementos que se deben activar para poder realizar cada paso. Estos elementos son relés y solenoides. Es importante tener en cuenta que el método paso a paso nos dice que por cada paso de la secuencia se requiere un relé. Entonces, como tenemos tres pasos, quiere decir que vamos a necesitar tres relés. Para poder comenzar la secuencia de movimiento, se debe cumplir una condición, y es que se oprima el botón de arranque, el botón Start. Este primer paso lo vamos a realizar con un primer relé que se llama R1. Y con este relé R1 vamos a energizar al solenoide S3, ya que al energizar este solenoide se conmuta esta posición de la válvula, en la cual se permite que el aire pase del puerto 1 hacia el puerto 4 para continuar por esta línea, llenar esta cámara y que esta otra cámara quede descargada en conexión del puerto 2 con el escape 3. De esta forma se produce la extensión del cilindro B. Para poder pasar del paso 1 al paso 2 se debe cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido. Esta condición la podemos introducir por medio del final de carrera FCB2. Sería cuando el cilindro B toca a este final de carrera FCB2. Este segundo paso lo vamos a ejecutar por medio de un segundo relé llamado R2. Y con este relé R2 vamos a energizar al solenoide S1, ya que al energizar este solenoide se conmuta esta posición de la válvula, en la cual se permite que el aire pase del puerto 1 hacia el puerto 4 para continuar por esta línea, llenar esta cámara y que esta otra cámara sea descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Y producimos el movimiento de extensión del cilindro A, movimiento A+. Para poder pasar del segundo paso al tercer paso se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido. Entonces esta condición la introducimos por medio del final de carrera FCA2. Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé. Aquí tenemos que tener en cuenta que a pesar de que tenemos el movimiento simultáneo de dos cilindros, únicamente requerimos un relé.
Y con este relé R3 vamos a energizar los solenoides que nos permiten hacer A- y B-. Para producir A- tendríamos que energizar a S2. Y para producir B- tendríamos que energizar a S4, ya que con estos dos solenoides se conmuta la posición derecha de las dos válvulas y en esta posición el aire presurizado puede pasar del puerto 1 al puerto 2 para llenar esta cámara de los cilindros, mientras que la otra cámara queda descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y así tendríamos simultáneamente el retroceso de los dos cilindros. Para finalizar la secuencia se debe cumplir dos condiciones, y es que ambos cilindros hayan quedado totalmente retraídos, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA1 y que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB1. Entonces introducimos esta doble condición para finalizar la secuencia de movimiento. A continuación, vamos a pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático que nos permite ejecutar esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando en esta oportunidad. Tenemos los dos cilindros de doble efecto, cada uno con sus dos finales de carrera y cada cilindro comandado por su válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. Y tenemos la fuente de aire presurizado en común para las dos válvulas. Si desean ver paso a paso cómo se realizó la construcción de este circuito neumático, les dejo el enlace de ese video abajo en la descripción o también se los dejo por aquí en una tarjeta. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a ir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta manera, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Vamos a empezar a construir la estructura general del método paso a paso, que se encuentra compuesta por dos contactos normalmente abiertos en serie y esos dos contactos en paralelo con otro contacto normalmente abierto. Luego de este paralelo tenemos un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Luego necesitamos otro contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Ya con esto tendríamos la estructura general del método paso a paso. Se debe instalar una estructura por cada paso de la secuencia y como tenemos 3 pasos, entonces tenemos que copiar esta estructura y pegarla 2 veces. Vamos a interconectar las estructuras entre sí de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios y que todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Ahora vamos a nombrar los componentes, empezando por las bobinas de los relés. Tenemos 3 relés, R1, R2 y R3. Entonces este sería R1, este sería R2 y este sería R3. Ahora vamos a nombrar los dos contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada estructura general. Empezamos con la primera estructura. Estos dos contactos siempre son asociados al relé del paso actual. Como aquí estamos en el primer paso, que es del relé R1, entonces estos dos contactos serían de R1. Estos dos contactos serían del paso actual, o sea, de R2. Y estos dos contactos serían de R3. Ahora vamos a nombrar los solenoides. Tenemos que con R1, en el primer relé, se activa el solenoide S3. Entonces, este sería S3. Con R2 se activa S1. Este sería S1. Y con R3 se activan S2
y S4. Pero como acá solo tenemos una línea para un solenoide, entonces tenemos que hacer una modificación sobre la estructura general, que consiste en copiar esa línea y pegarla. Ahora sí tendríamos acá a S2 y aquí a S4. Ahora vamos a nombrar el primer contacto normalmente abierto que encontramos en cada una de las estructuras generales, en la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura, ese contacto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque. Vamos a llamarlo Start. En las demás estructuras, ese contacto normalmente abierto sería un contacto normalmente abierto de un relé del paso anterior. Como aquí estamos en el segundo paso, que es de R2, el anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Y este sería un contacto normalmente abierto del anterior, o sea de R2. Ahora vamos a nombrar los segundos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Estos contactos normalmente abiertos se encuentran asociados a finales de carrera que permiten la transición de un paso a otro paso. A mí me gusta comenzar siempre por la segunda estructura general. Entonces, este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del primer paso al segundo paso, o sea, sería de FCB2. Este contacto normalmente abierto sería el final de carrera que permite hacer la transición del paso 2 al paso 3, o sea, sería de FCA2. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Tenemos que la transición para finalizar la secuencia de movimiento son los finales de carrera FCA1 y FCB1. Y como aquí solo tenemos un contacto normalmente abierto, entonces tenemos que hacer una modificación sobre la estructura general, que consiste en agregar otro contacto normalmente abierto. Entonces este sería de FCA1 y este sería de FCB1. Para finalizar vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados de cada estructura general. Estos contactos normalmente cerrados son del relé siguiente. Como acá estamos en el primer paso del relé R1, este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente relé, o sea de R2. Este sería del siguiente relé, o sea de R3. Y ese sería del siguiente relé, pero como no hay R4, volvemos al primero, o sea sería un contacto normalmente cerrado de R1. Con esto ya tendríamos el circuito eléctrico finalizado. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio los dos cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Oprimimos el botón de arranque y tenemos B+, A menos B menos simultáneo. Y al final los cilindros quedan totalmente retraídos a la espera de una nueva orden del botón de arranque para ejecutar la misma secuencia de movimiento. B+, A menos B menos. Con esto hemos terminado este video de la secuencia número 5 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la sexta secuencia de movimiento, que es A+B+ simultáneo, A menos B menos.